Muy bien, hermanos, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio que escribe el apóstol San Mateo en el capítulo número 6. Mateo capítulo número 6. Y nos vamos a ubicar en los versículos 19 al 21 y cuando lo tenga entonces en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, nos vamos a poner de pie. Mateo capítulo 6, si no tiene una Biblia y quiere tener una, nomás levante su mano, aquí se la hacemos llegar. Y si no, aquí va a estar proyectado el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, entonces nos ponemos de pie, si puede hacerlo, si no, quédese sentado o sentada. Pero como son solamente 3 versículos, me gustaría que todos lo leyéramos juntos. ¿Les parece bien? Muy bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Padre, que esta tarde tu palabra llegue a nosotros, Señor, así como le dijiste a tu siervo el profeta Isaías, que la palabra que tú envíes, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada, que haga lo que tú quieres en cada uno de nosotros, a quienes envió. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice, amén. Si yo preguntara ahora mismo, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? Yo creo que la respuesta casi instantánea de todos sería el número 1, ¿sí o no? El número 1. Y si yo preguntara, ¿cuánto ama usted a Dios? Bueno, la respuesta automática sería con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, y cosas por el estilo. Si yo preguntara a usted, ¿qué prioridad tienen las cosas de Dios en su vida? También muchos se apresurarían a decir, Dios es mi prioridad número 1. Y si yo le dijera a usted, bueno, ¿usted cambiaría a Dios por algo o por alguien más? Pues la respuesta sería casi automática. ¡Claro que no! No lo cambiaría por nada ni por nadie. Entonces, ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? Sí. Dios es tu todo. Sí, Dios es mi todo. ¿Es tu prioridad? Sí, es mi prioridad. Lo máximo, lo amo. Ok, entonces yo preguntaría, porque esas respuestas son muy espirituales, son muy bonitas, ¿no? Se oyen muy bien. Sobre todo cuando las gritamos todos en una congregación. Amén, aleluya. Pero si yo le preguntara entonces después de eso, ¿cuándo fue la última vez que oró a Dios? Pero estoy hablando de orar. Es decir, pasar un tiempo con Dios. No nada más de recitarle algo, y no nada más de soltarle el montón de lista de peticiones que tiene usted en su lista. No nada más eso. Señor, te doy gracias por este día y pongo a mi familia en tus manos, cuida a mis hijos, en nombre de Jesús, amén. Ya oro. No, yo estoy hablando de pasar un tiempo con Dios, cada día, en donde usted le está abriendo su corazón a Dios, en donde usted le cuenta a Dios las cosas que usted está viviendo, las cosas que usted está sintiendo, cómo se está sintiendo, las cosas con las que está usted luchando, y por supuesto las cosas en las que usted le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy? Eso es pasar un tiempo con Dios. Fuera de eso, fue algo nada más mecánico. Si yo preguntara cosas como ¿cuándo fue la última vez que usted estuvo estudiando y meditando en la palabra de Dios? Entonces ya no se oirían los mismos aménes de hace un rato, ¿verdad? Que ya no. Ya no se oirían todos los aménes, aleluya. No, ya algunos empezarían a bajar sus manitas. Y si yo le pregunto, ¿qué está haciendo con los dones y con los talentos que Dios le dio a cada uno de sus hijos? ¿Sabía usted eso? Que Dios le dio dones y talentos a cada uno de sus hijos. A nadie dejó excluido. Entonces, si yo le pregunto qué está haciendo con esos dones y con esos talentos que Dios le dio, ¿los está usando en la iglesia? Entonces todavía menos aménes se van a escuchar. Y en sus finanzas, ¿está presente Dios? No, pues entonces hasta se van a enojar conmigo.
Pues ¿qué está predicando? ¿De qué está hablando? Y sabe que lo que pasa es que muchas veces las respuestas que nosotros damos, cuando estamos hablando de las respuestas a las primeras preguntas acerca del amor hacia Dios, realmente muchas veces es solamente algo emocional. Por eso nos apresuramos a responder bien rápidamente, amén, aleluya. Es algo emocional, algo sentimental, algo romántico, pero no es algo práctico. Y esa es la triste realidad de gran parte de la iglesia, que se apresura a decir que Dios es su todo. Si Dios es tu todo, ¿estás viviendo por y para Dios? No lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué excusa estás poniendo para no poner todo por y para Dios? Para no vivir por y para Dios. Y usted puede decir un montón de excusas, la que usted quiera. Déjeme le digo algo, la excusa que usted ponga para decir por qué no tiene su todo en Dios es donde está su corazón. Y resulta que donde está su corazón es donde está, ¿qué cosa? Su tesoro. Y es mi oración que este pasaje tan cortito, 3 versículos que vamos a ver el día de hoy, realmente nos ayude para poder tener una perspectiva correcta, sincera, de cómo está nuestra fe en este momento y corregir lo que haya que corregir para el bien de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento en la fe y del conocimiento del Señor, porque usted no puede amar lo que no conoce, no se puede. Entonces, si usted ama a Dios, tiene que conocer a Dios, y para conocer a Dios resulta que no hay otra manera, no existe otra manera más que a través de su palabra, cuando el Espíritu Santo está en usted. Y por eso es que la puede entender la palabra de Dios. Muchas personas dicen, yo no la entiendo nada, por eso no la leo. Pues entonces está bloqueando lo que el Espíritu de Dios está diciendo ahí, porque el Espíritu Santo es precisamente lo que hace, ayudarnos a entender. Lo que hace un maestro, lo que hace un pastor es profundizar en la palabra de Dios, pero el entendimiento, la iluminación para entender la palabra de Dios no viene del pastor ni viene del maestro, viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien dice, yo no entiendo nada, por eso ni la leo, a mí hasta me aburra. Hay personas que la usan para dormir, ¿sabían ustedes eso? Cuando están así que no pueden dormir, déjame la leo para que me aburra y me caiga de aburrimiento. Es triste, porque no la entienden, y no la entienden porque no hay esa iluminación del Espíritu Santo. Este pasaje, estos 3 versículos, forman parte de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5 al número 7 del Evangelio que escribe el apóstol San Mateo. Y cuando nosotros vemos el Sermón del Monte, el Señor Jesús está enseñando el carácter que tienen los hijos del reino, los hijos de Dios. Es decir, no son los requisitos. Si ustedes leen, yo ya prediqué acerca de las bienaventuranzas, que es con lo que comienza el Sermón del Monte. No son los requisitos para entrar al cielo, sino son las características que ya tienen los hijos del reino, los hijos de Dios. Entonces el Señor Jesús eso es lo que está haciendo. Está hablándole a personas para que ellos se confronten con su propia fe y puedan ver, puedan entender si realmente tienen el carácter de los hijos del reino o solamente son parte de una multitud que lo estaba escuchando ese día en ese llamado Sermón del Monte. Y cuando usted esté meditando en el Sermón del Monte, otra cosa bien importante, cuando usted esté meditando en estos capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, siempre tenga en cuenta que el Señor Jesús se está dirigiendo a personas que eran más pobres, mucho más pobres que el más pobre que tengamos aquí en la iglesia. Y el Señor Jesús les está hablando, les está enseñando acerca de la generosidad. Y alguien puede decir, como alguien pudo haber dicho en aquel tiempo, ¿cómo esperas que yo sea generoso cuando soy pobre? Porque el Señor Jesús les está enseñando que cuando nosotros somos generosos, caminando en la voluntad de Dios, nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos más. Mire lo que dice el versículo número 33 y tome eso como una promesa de Dios para su vida. El versículo número 33 de este capítulo número 6 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer que si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Él se encarga de todo lo demás?
¿Por qué queremos echarle la mano a Dios? Cuando le echamos la mano a Dios terminamos regándola nomás. ¿Por qué no podemos tomar las promesas que el Señor nos deja en su palabra y vivir una vida feliz como Él espera que nosotros vivamos, una vida de gozo? Entonces, para entender este relato bíblico, de los versículos 19 al 21, hay dos palabras que son claves para poder entender este relato de aquí y básicamente para entender todo el Sermón del Monte. Dos palabras clave. ¿Sabe cuáles son? Una es corazón y la otra, ¿cuál creen que es? Tesoro, exactamente. Corazón y tesoro. Y como dije la semana pasada, no sé si usted se acuerda, pero la semana pasada yo dije que el corazón es el centro de todas las emociones, es el centro de los sentimientos, pero también dije que era el asiento de los pensamientos y de la voluntad. Eso es lo que significa corazón en el pensamiento judío. No se está refiriendo solamente a un órgano, tiene un significado espiritual también. Y no es que lo diga yo, es lo que enseña la santa y bendita palabra de Dios. Y la palabra tesoro que estamos viendo aquí, ¿sabe a qué se refiere? Es bien bonita. En griego, la palabra que se usa aquí, hay varias palabras para decir tesoro en griego. La que se está utilizando aquí para decir tesoro, se refiere a un cofre del tesoro. Por ejemplo, si usted va a Mateo capítulo 2, versículo 11, usted va a encontrar ahí a los magos de Oriente, ¿se acuerdan? Los 3 reyes magos que fueron con el Señor Jesús, y dice que abrieron sus cofres y le dieron sus tesoros, oro, incienso y mirra. A eso se refiere la palabra tesoro aquí. O como el padre de familia al que se refirió el Señor Jesús, que dijo que de su corazón, del tesoro de su corazón saca cosas nuevas y saca cosas viejas, en Mateo capítulo 13, versículo 52. El corazón es el almacén de un tesoro. Tenga eso siempre presente. En la palabra de Dios, el corazón es el almacén o la bodega de un tesoro. ¿Y qué es un tesoro? ¿Qué es el tesoro? A veces nosotros nos imaginamos nada más lo que vemos en las películas. Pero según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es una persona o cosa o conjunto de cosas de mucho precio o muy dignas de estimación. Algo que es de mucho valor. Algo que es muy importante. Eso es lo que significa tesoro según el diccionario. Y el Wikipedia para nosotros dice, lo relaciona además con algo que está muy profundo dentro de nosotros, algo que es prácticamente un secreto. Entonces, tomando en cuenta el significado de estas dos palabras, nosotros podemos ahora entender qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Versículo número 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, como ya vimos, el tesoro es algo que se considera de gran valor, es algo que usted cuida mucho porque usted no quiere perderlo, ¿verdad que no? Usted no quiere perder ningún tesoro que usted tiene. Usted menciona el tesoro que tenga. No tiene que ser un tesoro económico, pero mencione el tesoro que usted tenga. Su familia, su fe. Menciónelo. Usted no quiere perderlo porque es un tesoro. Lo cuida. Lo cuida con su vida porque es algo muy valioso para usted. Ahora, los tesoros que usted tenga pertenecen a una de dos categorías. No hay más. Es una de dos. O pertenecen a la tierra o pertenecen al reino de Dios. Pero no pueden estar en medio. Ni pueden estar pisando a uno sí y ahora al otro también. No puede pertenecer a los dos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el Señor Jesús es muy enfático cuando dice, no os hagáis tesoros, ¿en dónde? No os hagáis tesoros en la tierra. Y para quienes nos gusta mucho la gramática, el verbo hagáis está en tiempo presente, que significa una acción continua, es decir, hoy, mañana, pasado mañana, todos los días. Y está en un modo que se llama modo imperativo, que es una orden. Es decir, lo que el Señor Jesús está diciendo no es una opción para que usted decida dónde quiere depositar sus tesoros, si en la tierra o en el cielo. No es una opción para usted. Si usted es un creyente en Cristo, entonces el Señor Jesús le está diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra. Y eso debe tomarlo muy, muy en cuenta. Porque otra vez, el que está hablando aquí no es el pastor, el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo.
Y si, como siempre he dicho, si todo lo que está escrito aquí es verdad, pues hay que tomarlo. Si todo lo que está escrito aquí es mentira, pues estamos perdiendo el tiempo aquí nosotros. ¿Verdad que sí? Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Yo podría estar viendo el juego de fútbol o alguna cosa así. Pero si todo lo que está aquí es verdad, entonces ¿por qué no tomarlo? Y es el Señor Jesús el que está hablando. ¿Qué está diciendo entonces el Señor Jesús? ¿Está diciendo acaso que es malo tener una buena casa, tener un buen carro, tener una buena ropa, salir de vacaciones? ¿Está diciendo eso, que eso es malo porque estamos haciendo tesoros en la tierra? Por supuesto que no, Él no está diciendo eso, no se refiere a eso. Cuando Él dice no os hagáis, esa palabra también se puede traducir como no acumuléis. Y cuando una persona está acumulando y acumulando y acumulando, la Biblia le llama a eso avaricia. Eso es avaricia. Y la avaricia es un pecado. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Es muy diferente de estar ahorrando. Porque alguien puede decir, bueno, entonces ¿qué? ¿No puedo ahorrar? No, por supuesto. Si puede hacerlo, hágalo. Por supuesto que sí. Hágalo. Ahorre. Pero el ahorro tiene un propósito, tiene un destino. Pero el acumular por acumular se llama avaricia. Es nada más el deseo de querer tener más y más y más. El versículo 20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Fíjese la diferencia. Los tesoros en la tierra tienen un riesgo bastante inminente. Dice el Señor Jesús que los tesoros, si nosotros hacemos tesoros en la tierra, corremos el riesgo de perderlos. Dice que puede ser que venga la polilla y se lo coma. Dice que pueda venir el orín y lo corrompa o lo oxide. Y dice que puede venir los ladrones, hacerle un boquete a la casa, se meten y le quitan todo lo que usted tenía. El problema es que una gente que vive con tesoros en la tierra, si viene un ladrón y le roba todo, o viene un terremoto y le acabó todas las cosas que tiene, se le acabó su única fuente de felicidad. Su felicidad dependía de tener todas esas cosas. Y como ya no las tiene, ahora no tiene nada y muchas personas caen en una depresión profunda. Y muchos de ellos terminan quitándose la vida. Son pocos realmente los que se pueden levantar de una situación así, que tienen la voluntad para levantarse de una situación así. Y regularmente es porque no tenían su mirada puesta en los tesoros de la tierra. Entonces dice el Señor Jesús, si ustedes hacen tesoros en el cielo, ahí no va a ocurrir eso. Nadie se los va a quitar, nadie se los va a arrebatar. Y los rendimientos que tiene siempre van a ser superiores, porque si usted pone su dinero en el banco, usted corre el riesgo de que según cómo fluctúen las cosas, entonces los rendimientos suban o bajen. Pero los tesoros en el cielo no, los tesoros en el cielo siempre tienen un rendimiento cada vez más alto, más grande y más grande. Entonces los tesoros en el cielo son la mejor inversión que usted y yo podemos hacer. Ahora usted se puede preguntar, bueno, ¿qué son tesoros en el cielo? ¿Y cómo los hago yo? Porque aquí está hablando de esa frase, tesoros en el cielo. ¿Qué son? ¿Y cómo los hago? Hay 4 versículos que yo encuentro, hay más, pero 4 versículos por cuestión de tiempo, que quiero mostrarles para que ustedes vean lo que significa hacer tesoros en el cielo. 4 versículos. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 19, versículo 21. Y ahí usted va a ver la historia de un joven rico que se acerca con el Señor Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, pues guarda los mandamientos. El joven aquel le dice como para presumirle, si eso yo hago desde chiquito, desde pequeño, ¿qué más debo hacer? Ah, bueno, entonces en el versículo número 21, el Señor le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahora usted podrá preguntar, a ver, espérame, pastor, ¿te estás pasando? Entonces tú me estás diciendo a mí que tengo que venderlo todo y quedarme yo sin nada para que yo se lo dé a los pobres y entonces yo pueda ser considerado como un seguidor del Señor Jesucristo, uno que se ganó el cielo. No, yo no estoy diciendo eso, por supuesto que no, ni es lo que quiere decir el texto, no es lo que quiere decir el Señor Jesucristo. Porque mire, en primer lugar, el cielo no se gana. ¿Sabía usted eso?
Muchas veces usamos esa frase, ¿no? Con alguien que hace algo bueno por nosotros. Uy, te ganaste el cielo. Pues no, el cielo no se gana. El cielo es un regalo de Dios. Y los regalos se toman o no se toman, pero no se ganan. Usted no le dan un regalo y saca su cartera para pagarlo. Si no, ya no fue regalo, fue una compra. El reino de los cielos es un regalo. Usted lo toma o no lo toma y ya se quedó. Lo que quiere decir es que si usted en verdad cree que todo lo que usted tiene pertenece a Dios, lo tiene gracias a Dios, entonces quiere decir que usted está dispuesto o dispuesta a utilizarlo de la forma en que Dios, que es el dueño de lo que usted tiene, quiere que usted lo utilice. Y si a Dios le place que usted en este momento venda todo lo que tiene y se lo regale a los pobres, pues entonces usted lo tendría que hacer. Yo lo tendría que hacer. Lo que está enseñándonos el Señor es que no podemos estar aferrados a las riquezas materiales, a las posesiones materiales. No podemos, nuestra felicidad no puede depender de eso. Nuestra felicidad depende ¿de quién? Solo de Dios. Solo de Dios. De nadie más. Solamente de Dios. Nuestra felicidad no puede estar en función de tener o no tener cosas. Nuestra felicidad depende de esa relación que tenemos con el Señor. Entonces este texto lo que nos está enseñando es a ser desprendidos, a ser generosos cuando damos al pobre, porque nuestra mirada está puesta ¿en dónde? En el reino de los cielos. Por si usted no lo sabe, el tema principal de todo el evangelio que escribe el apóstol San Mateo, el tema principal es el reino de los cielos. Cualquier capítulo que usted vea, cualquier capítulo, desde el 1 hasta el 28, todos tienen que ver con el reino de los cielos. Ese es el tema principal. Interesantemente, como dije hace un momento, no son los requisitos para entrar al reino, sino es el carácter de los hijos que ya pertenecen al reino de Dios. En otras palabras, si alguien no tiene ese carácter que están mencionándose en los 28 capítulos y particularmente en estos 5 al 7, que es el Sermón del Monte, si alguien no tiene ese carácter, pues entonces hay un problema. O realmente no es un creyente, o bueno, está en su proceso de santidad. Pero es algo que no nos corresponde absolutamente a nadie de nosotros juzgar. Que somos muy buenos para eso, ¿no? Para andar juzgando a las personas. Eso es algo entre esa persona y Dios nada más. Otro versículo que puedo utilizar para mostrar qué es lo que significa tesoros en el cielo, está en Lucas capítulo 12, versículo 21. El Señor Jesús está hablando de la avaricia de un hombre que se dedicó a acumular y acumular y acumular, y luego se murió. ¿Y qué se llevó? ¿Qué se llevó? Nada. No se llevó nada, absolutamente nada. ¿De qué le sirvió acumular todo lo que tenía? De nada. Y el Señor Jesús dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículo 21. Esta persona es un claro ejemplo de alguien que hizo tesoros en la tierra. Una persona que estuvo acumulando y acumulando y acumulando para él mismo, pero nunca benefició a nadie más. Nunca lo utilizó en el reino de Dios. Nunca le dio la gloria a Dios con todo lo que tenía. Y el resultado fue que se fue y se fue sin nada, sin absolutamente nada. ¿De qué le sirvió tanta acumulación? Otro versículo lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículos 32 al 34. El Señor Jesús les dice a sus discípulos algo bien similar a lo que le está diciendo ahora en el Sermón del Monte. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que a ellos les está diciendo, a los discípulos les está diciendo, no tengan miedo de ser generosos, no tengan miedo de ser desprendidos, no tengan miedo que el que les está dando para que ustedes den, soy yo, es lo que está diciendo el Señor. Yo les estoy diciendo, ustedes dependen de mí, no dependen de lo que tienen, ustedes dependen de mí. Él les está enseñando a los discípulos y le está enseñando a la multitud de Mateo capítulo 6 a que dependan de Él, a que confíen en Él, que no se preocupen de nada más, qué van a comer, qué van a vestir, no se preocupen de nada más. Si Dios es capaz de alimentar a las aves del cielo,
y vestir con elegancia sin igual a las flores del campo, que un día están y al otro día ¿no será más valiosa la vida de uno de sus hijos? Y dice después el Señor, hombres de poca fe. Porque no queremos tomar esto, parece tan simple, tan sencillo que no puede ser cierto. Tiene que haber truco. Yo tengo que hacer algo. No tienes que hacer nada, la dependencia tuya está en Dios. Haz lo que te toca hacer. El Señor Jesús no está diciendo, tú échate a dormir en una cama, quédate de flojote o flojota, y yo te voy a aparecer una vara mágica ahí. No, Él no está diciendo eso. Tú haz lo que tienes que hacer. Trabaja con voluntad, trabaja duro, trabaja con honestidad, pero lo demás, déjamelo a mí. Pero no le creemos. No, Señor, no. Tengo que echarte las manos. Y cuando echamos la mano al Señor, bueno, ya sabemos cómo nos va. Y un último versículo más, para mostrar lo que significan tesoros en el cielo. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, dice así, el apóstol Pablo a Timoteo le dice que enseñara a los ricos de ese tiempo, les dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Fíjese lo que está diciendo. Pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso yo decía, bueno, entonces que no puedo comprar una casa, un carro, irme de vacaciones. Dios te da eso para que lo disfrutes, por supuesto. Disfrútalo. Mal haría si no, porque si no, estás acumulando nada más. Disfruta lo que el Señor te ha dado. Y después dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que todos estos versículos, estos 4 versículos que hoy mencioné, nos ayudan a entender lo que significa entonces tesoro en el cielo. Nos hablan, tienen algo en común. Nos hablan de que no debemos depender ni de las riquezas ni de las posesiones materiales. Usted y yo no podemos depender de eso como hijos de Dios. Nos habla de la forma en que Dios es glorificado o no es glorificado, porque vimos ejemplos de cómo Dios no se glorifica, porque todo lo que tenemos pertenece a Él. ¿Usted está de acuerdo con eso, sí o no? Si usted está de acuerdo con eso, entonces usted tiene que saber que usted y yo solamente somos administradores de los bienes que Dios nos da. Y si somos administradores de esos bienes que Dios nos da, el dueño es el que nos sigue diciendo cómo se debe de usar. Es el administrador. Nosotros tenemos en la iglesia un tesorero, muy buen tesorero, y el tesorero nos va guiando, nos va enseñando, nos va diciendo la forma en que los tesoros de la iglesia, los fondos de la iglesia, deben ser utilizados. Pero ¿qué más nos dice? Nos dice que debemos de ser generosos con los pobres, darle a los pobres y al necesitado. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros damos al pobre y al necesitado, estamos mostrando el amor a Cristo. Entre más demos al pobre y al necesitado, más estamos mostrando el amor a Cristo. Pero también estamos mostrando el amor de Jesucristo a ese pobre y a ese necesitado. El amor de Jesucristo en la acción. Hoy en día, que tanto se necesita, que tanta mala propaganda le hacen a veces a la iglesia evangélica de que solamente está hablando del dinero y del dinero y del dinero. Yo no estoy hablando del dinero, estoy hablando de la actitud que nosotros tenemos frente al dinero. Y hoy más que nunca, la iglesia necesita mostrar al mundo el amor de Jesucristo en acción. Recuerde, es parte de lo que significa tener el carácter de los hijos del reino. Y el versículo 21 dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde está su tesoro, mi querido hermano y hermana? ¿En dónde está ese tesoro? Pues donde esté, ahí está su corazón. Es decir, ahí está su voluntad, ahí está su pasión, ahí está lo que más le importa, lo que más le interesa, ahí está. Y es bien simple hacer esa evaluación de dónde está. ¿Dónde invierte usted la mayor parte de su tiempo? ¿Dónde invierte mayormente sus finanzas? Bueno, donde lo haga, ahí está su corazón. Y la cosa es
y las cosas que tienen que ver con el reino de Dios están en esa ecuación o están fuera de la ecuación. Algo importante para que nosotros podamos evaluar. ¿Dónde está su corazón? ¿Está en viajes? ¿Está en posesiones, casas, carros, ropa, cosas así? ¿Está en la televisión? Hay personas que todo el día se la pasan en la televisión, o todo el día se la pasan en el internet, o todo el día se la pasan en el teléfono. Bueno, ahí está su corazón. Ahí está su corazón. Así de simple. Usted no puede decir, no, mi corazón está con Dios cuando Dios no está en la ecuación. Dios es uno más entre un montón de prioridades, si acaso es una prioridad. Y otra vez, no estoy diciendo que las cosas sean malas en sí mismas. Si usted tiene eso, si usted tiene televisión, internet, carro, casa, ropa, gloria a Dios, dele gracias a Dios porque Dios le ha bendecido. Es algo para darle realmente gracias a Dios. Lo que estoy hablando es si eso que usted tiene es más importante que las cosas que tienen que ver con Dios. Porque si eso es más importante, entonces usted está haciendo tesoros en la tierra, no está haciendo tesoros en el cielo. No puede estar por encima, usted no puede darle migajas al Dios que hace posible que usted tenga todo lo que tiene. Si usted hace así, entonces está dando migajas. Ponga la excusa que quiera y ahí, en la excusa que usted ponga, ahí está su corazón. Pero la palabra de Dios es bien clara. Como dije al principio, sus tesoros o están invertidos en la tierra o están invertidos en el cielo, pero no están invertidos en los dos. No se puede. Si usted va más adelante, usted va a ver al Señor Jesús, en este mismo capítulo número 6, en el versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Y literalmente no dice riquezas, literalmente dice mamón. Y mamón es el Dios de las riquezas. Entonces lo que el Señor está diciendo, no puedes tener a tus riquezas como si fuera un Dios. O yo soy tu Dios, o tus riquezas son tu Dios. Pero no puedes estar en medio de los dos. Es lo que dice el Señor Jesús. Él no espera una parte de nosotros, Él espera lo mejor de cada uno de nosotros. Y era lo que cantábamos hace un momento. Por eso siempre insisto en que nuestros cantos no deben ser solo letras, sino que deben reflejar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y si usted está invirtiendo entonces en la tierra, entonces se está perdiendo de hacer la mejor inversión de su vida. La mejor inversión de su vida en el reino de los cielos. Las bendiciones que Dios nos da, como vimos, como nos enseña el apóstol San Pablo, son para que nosotros las disfrutemos. Disfrute las bendiciones de Dios, pero glorifique a Dios con esas bendiciones que Él le da. Y glorificamos a Dios cuando somos obedientes a lo que Él nos enseña en su palabra. No hay más, no hay otra forma. Y el Señor se está refiriendo específicamente en este pasaje a las finanzas. Porque hay muchas maneras de que nosotros podamos glorificar a Dios, pero en este pasaje en particular tiene que ver con las finanzas. Y más que con las finanzas, con la actitud que nosotros tenemos frente a las finanzas. Las bendiciones que Dios nos da son para que nosotros podamos compartirlas con otros, con los que no tienen. Para que nosotros podamos mostrarles a esos que no tienen el amor del Señor Jesucristo que está en nosotros. Podamos mostrárselos en acciones. Y entonces el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se pueda extender con mayor facilidad. Usted vaya y toque la puerta de alguien y dígale que Dios le ama, y ese le va a decir, no, usted viene a sacarme mi dinero. Usted quiere nada más mi dinero, ¿no? No trabaja y quiere que yo lo haga rico. Pues no, o sea, nosotros somos los que tenemos que ir allá. Nosotros somos los que tenemos que ir a mostrarles el amor del Señor Jesucristo en acción. Así que en conclusión, este es uno de esos mensajes, como decía hace 2 semanas mi hermano Edmundo, decía que es de esos mensajes que son difíciles de predicar, no porque la palabra de Dios sea difícil de predicar, sino porque algunos han abusado de la interpretación de estos versículos, que es de esos mensajes donde alguien puede pensar, ahí va otra vez lo que quiere es sacarme el billete, ¿verdad? Está hablando todo esto para envolverme y poderme sacar mi dinero. Y si usted tiene esa clase de pensamientos, es que están pasando una de dos cosas en su vida, en su corazón. O usted todavía está aferrado o aferrada a las cosas materiales, a las posesiones, y eso significa que no le ha confiado a Dios
Nada, porque no es posible, no tiene ningún sentido que yo le confíe a Dios mi vida, yo le confié a Dios mi vida, pero no le confío mi cartera. No tiene ningún sentido. O bien puede ser porque usted ya está cansado o cansada de tanto abuso, de tantos pseudo ministros del Evangelio que se paran al frente para predicar mensajes así y meter la mano en su bolsillo y quitarle su cartera o su bolso y exprimirles todo lo que usted tiene en el nombre del Señor. Entonces probablemente usted, cuando oye hablar a un ministro, a un pastor de dinero, de finanzas, le pueda venir uno de esos dos pensamientos, No, yo con Dios lo que sea, pero mi dinero es mío. Todavía está aferrado a eso. Eso no se lo presto al Señor, eso yo lo manejo. No es que se lo preste, es de Él, pero bueno. O, aquí es otra vez una iglesia de esas donde están pide dinero. Y después ve a esos ministros que hablan del amor de Cristo, los ve en sus carros de lujo, en sus mansiones millonarias, vestidos con ropa de marca. Así que yo entiendo, si usted está cansado o cansada de tanto abuso, pero eso no niega la verdad de lo que significa la palabra de Dios. Es decir, no porque otros están haciendo mal uso de esto para manipular y aprovechar para sus propios beneficios, eso no significa que la palabra de Dios no sea verdad. Pero note aquí que el Señor no está hablando de darle el dinero a un pastor o a un líder de la iglesia. Está hablando de darle el dinero ¿a quién? ¿A quién? A los pobres y a los necesitados. No a un pastor o a un líder de la iglesia. Si usted va a Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37, usted se va a encontrar ahí el inicio de la iglesia cristiana. Y usted se va a encontrar ahí que venían las personas, los nuevos creyentes, y depositaban delante de los pies de los apóstoles todo el dinero de lo que ellos habían vendido. Venían y lo ponían ahí con ellos para que ellos lo repartieran entre todos los demás. Y dice, y me llama mucho la atención, dice que no había entre ellos ningún necesitado. Ninguno. Yo creo que si Pedro, Juan y los demás apóstoles vivieran el día de hoy, se quedarían realmente espantados de ver la forma en que se predica hoy acerca del dinero. Yo entiendo que el contexto de lo que pasa aquí en Hechos capítulo 4 es diferente al contexto de lo que pasa en nuestros días, porque en los tiempos en que inició la iglesia, el creyente, particularmente los judíos que se convertían al cristianismo, eran considerados como traidores a la nación, traidores a la fe. Eran considerados como apóstatas, como alguien que abandonó la fe, un traidor. Y entonces eran despedidos de sus trabajos, luego nadie les daba empleo, aún sus propias familias, por considerarlos traidores a la religión, los rechazaban. Entonces se juntaban todos ellos, vendían lo que tenían y lo compartían entre todos, y los apóstoles eran los que administraban todos esos bienes, y dice que ninguno tenía necesidad. Hoy el contexto, gracias a Dios, es diferente, porque nosotros vivimos, bendito sea el Señor, en una sociedad en donde no ocurre esto, donde hay la libre elección de una creencia o de una fe. Pero en algunos países, como en los países musulmanes, todavía sigue existiendo esto, del rechazo, de la muerte a las personas que abandonan la religión musulmana. Así que, aunque el contexto es diferente, el principio sigue siendo igual. El principio sigue siendo el mismo. Creer y reconocer que todo lo que usted tiene es por Dios, que Él es el dueño, y si Él es el dueño, Él es el que determina cómo lo va a manejar, porque usted solamente es administrador de los bienes que Dios le ha dado. Y un día tendremos que dar cuenta. Y la forma en que Él me dice que yo utilice el dinero, usted y yo utilicemos el dinero, es siendo generosos con el pobre y con el necesitado. Y de esta manera estaremos glorificando el santo nombre de Dios, mostrando el amor de Jesucristo en acción, y estaremos haciendo tesoros
en el cielo. Así que en todas las iglesias se acostumbra a levantar la ofrenda, los creyentes creen en el diezmo, lo dan. Es como depositarlo a los pies de los apóstoles de aquel tiempo para que lo administren, para que la iglesia funcione, para que la congregación funcione, pero también para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se extienda. Y para eso hay buenos administradores como el que tenemos nosotros aquí. Pero si usted va a una iglesia en donde por todo cobran, hasta por respirar, ¿no les ha tocado ir a eso? Pues todo cobran. Sublime Gracia nunca cobra nada. O sea, hacemos eventos y cosas por el estilo. Sublime Gracia no cobra. Los estudios que hacemos y cosas por el estilo, los libros los pone la iglesia. Y cuando cobramos una cuota muy simbólica solamente para que usted le dé valor a lo que acaba de comprar. Pero, o sea, que no considera que es nada porque se le regaló. Pero hay iglesias en donde hasta por respirar le están cobrando, cualquier cosa le están cobrando y le están pidiendo por esto y le están pidiendo por lo otro y le están pidiendo por allá. Y el único tema durante todo el año es el dinero, el dinero, el dinero. Y entre más de Dios te va a hacer más próspero y más próspero y más próspero. Y el único que prospera son los líderes. La iglesia no. Pero cuando usted está dando su dinero en la iglesia, usted está asumiendo que el dinero se va a utilizar para el sostenimiento de la congregación, pero también se va a utilizar conforme enseña Mateo capítulo 28, en los versículos 19 y 20, para poder cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de llevar el evangelio de las buenas nuevas a todo aquel que está perdido y mostrar el amor de Cristo así, con acciones. Y si la iglesia no hace eso, si la iglesia solamente reúne el dinero para enriquecerse ellos mismos, usted debería de salir corriendo de ese lugar y como hacían los primeros creyentes, saliendo, sacudirse los pies en señal de desaprobación. No quiero llevarme ni el polvo de este lugar, cuando son así de manipuladores. Ahora, ya contestamos cómo se hace tesoros en el cielo. ¿Qué es un tesoro en el cielo? El tesoro en el cielo es una recompensa que Dios tiene para usted y para mí. Es una recompensa para todo aquel o aquella que pueda creer, que se mantenga firme en la fe, fiel al Señor y obediente a su palabra. Y mi oración es que usted y yo podamos ser uno de ellos. Se hacen tesoros en el cielo cuando nuestra voluntad, nuestra pasión, nuestro interés, nuestro deseo, nuestros pensamientos están enfocados en Dios y están enfocados en la eternidad, no en lo temporal, sino en lo eterno. Porque su vida y mi vida, esta vida, es temporal. Pero la vida en Cristo es como, es eterna. Entonces, ¿por qué enfocar en lo temporal cuando nos espera una eternidad con Dios, en donde no vamos a tener necesidad de nada? Pero mientras eso llega, el Señor tampoco nos está diciendo, pero quítate todo. No nos está pidiendo eso. Nos está enseñando que no debemos ser tan aferrados a los bienes materiales, que debemos ser desprendidos, que debemos ver por las personas que necesitan. Hay una recompensa grande de Dios para nosotros. Pero déjeme le doy otra buena noticia. No tenemos que llegar al cielo para recibir la recompensa de Dios. Esa ya está. Pero Dios también nos promete recompensa en la tierra, si nosotros podemos estar invirtiendo en el cielo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas capítulo 6 versículos 9 y 10: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo dijo: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, después de haber visto todo esto, si yo volviera a preguntar, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Qué prioridad tiene Él? ¿Lo cambiaría por algo? ¿Lo cambiaría por alguien? Y es muy importante meditar en esto, porque la respuesta que usted y yo podamos dar determinará entonces
¿dónde está nuestro tesoro? Y donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar al Señor.